No se puede trabajar proyectos de esta magnitud con ese nivel de improvisación. Darle la bienvenida a Guido Valdivia, él es director ejecutivo de Capeco, porque la creciente inseguridad ciudadana amenaza el despegue de la construcción para el presente año 2024. Y eso, Katiuska, que el sector construcción se anunció un crecimiento el último enero de este año de 13.2%, luego de estar contraído constantemente durante el 22 y el 23. Señor Valdivia, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido, Exitosa. ¿Cómo le va, Pedro? Katiuska, siempre un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Cuáles son las estadísticas, cuáles son las cifras del despegue de la construcción para el año 2024? Estamos marzo, entramos abril. ¿Cuánto se ha avanzado según las proyecciones? Bueno, mire, como ustedes han mencionado, la construcción cayó el año pasado casi 8%, un resultado inédito en 25 años, salvo el año de la pandemia. Y en enero y en febrero ha habido un crecimiento, ¿no? 13.2 en enero, y nosotros calculamos alrededor de 6%, 5.8% para el mes de febrero. Naturalmente es una buena noticia empezar el año con 2 meses en crecimiento, aunque hay que decir que fueron meses bastante bajos el año pasado, entonces hay una base estadística ahí que tiene que ver también con este crecimiento. Sin embargo, tanto el Banco Central de Reserva como las estimaciones que hacemos nosotros nos hablan de que podríamos terminar el año con un crecimiento entre 3.2, como calcula el BCR, y 4, que es nuestra cifra. Pero, ¿por qué hablamos de la inseguridad jurídica como amenaza de despegue de la construcción? ¿Qué es lo que exactamente tendría que suceder para que el sector construcción vuelva a contraerse en este año? Mire, lo que para nosotros estaba claro era que este año iban a haber 2 componentes de la actividad constructora que iban a crecer. La inversión minera, el BCR inclusive incrementó su estimación de crecimiento a casi 8% este año, que influye mucho en la construcción, y las asociaciones público-privadas de la cartera de proyectos de proinversión, que suman 8.000 millones de dólares. El año pasado se adjudicaron 2.300 millones de dólares y este año hay una previsión de casi 8.000 millones de dólares. Esos eran los segmentos, o son los segmentos que tendrían para crecer. Pero ¿qué es lo que está pasando? Este asunto, mediante el cual el Tribunal Constitucional interviene en la ejecución de un contrato, como es el contrato de peajes de Rutas de Lima con la Municipalidad de Lima, es una muy mala señal para la inversión. Y sobre todo porque este año el proyecto más importante de proinversión es justamente el anillo periférico vial. Es una obra de 3.400 millones de dólares que se va a otorgar evidentemente en concesión, pero es una mala señal para inversionistas serios que no se respeten los contratos y que haya una intromisión del Poder Judicial en estas controversias, negando de alguna manera en los hechos que estos contratos establecían la ruta arbitral internacional como el camino correcto para resolver estos problemas que surgen en la aplicación de este contrato. Eso fue lo que dijo Rutas de Lima en un comunicado cuando ya finalmente conoció la decisión del Tribunal Constitucional. Pero además de eso, bueno, tendríamos una larga entrevista de debate por qué muchos peruanos están de acuerdo con la decisión del TC, porque consideran que ha sido completamente injusto y que la empresa privada tampoco ha cumplido con la parte del contrato que era, por ejemplo, que los ciudadanos se puedan movilizar por una zona bastante rápido, que tengan una vía alterna. Entonces, el mensaje no es estamos haciendo respetar los derechos humanos y fundamentales de la población. Mire, Katiuska, un contrato tiene que ser cumplido para garantizar la seguridad jurídica, no solamente de las inversiones,
sino también del cumplimiento de las obligaciones. La ruta alterna es obligación de la Municipalidad de Lima, no del concesionario. Pero independientemente de este caso, que tiene un camino de solución, que está en el Tribunal Arbitral Internacional, el problema es que para adelante, ¿quién va a poder confiar seriamente en que lo que se establece en el contrato se va a cumplir? Lo mismo está pasando en este momento con la obra que todo el mundo valoraba como una obra que va a generar un desarrollo geoestratégico importante para el país, que es el megapuerto de Chancay. A pocos meses de su inauguración, el Ministerio de Transportes, a través de la Autoridad Portuaria Nacional, se da cuenta que hay un problema con ese contrato. No voy a entrar en el detalle del asunto, si corresponde o no, pero sí genera una muy mala señal, porque es una obra que se planeó hace mucho tiempo, que logró una autorización de una entidad del Estado que correspondía, y 3 años después se da cuenta que hay un error, que se equivocaron. ¿Cómo va a calcular un empresario serio la rentabilidad, el riesgo, la conveniencia de entrar a un proyecto si esto ocurre con el puerto más importante de América del Sur? Lo mismo está pasando ahora con la obra más grande de infraestructura vial en el Perú, que es la nueva carretera central. Hay una discusión, en este caso hay un caso de corrupción del operador del PMO que fue contratado con el gobierno de Francia. Pero ya antes de eso hay una discusión respecto a si el trazo es correcto o no, si la inversión es correcta o no, etc. No se puede trabajar proyectos de esta magnitud con ese nivel de improvisación. Lo único que van a generar es que haya desconfianza respecto a las decisiones de las autoridades en el Perú cuando convocan al sector privado para que contribuya al desarrollo de la infraestructura. Claro, a eso, pero señor Valdivia, Pedro, llamamos sí, y yo entiendo, inseguridad jurídica. ya, pero un poco tomando lo que plantea mi compañera Katiuska respecto a la justificación que tuvo el Tribunal Constitucional haciendo prevalecer el derecho elemental de libre tránsito por encima de un contrato de concesión que se encuentra amparado en la Constitución, porque lo que aquí primó es la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Pero no resulta muy alarmista, señor Valdivia, cuando se dice que la decisión sobre un punto de cobro del peaje, no hablamos de toda la concesión de Rutas de Lima, un punto de cobro de peaje que ha sido suspendida temporalmente el cobro correspondiente, ¿no es alarmista decir que esto puede afectar la estabilidad jurídica en el país? Porque solamente aquí en Lima tenemos 18 puntos de contrato de concesión o 18 puntos de cobros de peaje, perdón. Solamente en Lima tenemos 18 puntos de cobro de peaje. A nivel nacional hay 18 concesionarias que cobran peaje. Y esos contratos están garantizados, no han sido alterados, solamente lo que corresponde al punto de peaje de Chillón a consecuencia de esta falta de la vía alterna. Pedro, este reclamo sobre el peaje del Chillón ya se ha hecho en el Tribunal Arbitral Internacional 2 veces y la municipalidad los ha perdido. Y el Perú, no la municipalidad que no tiene dinero, va a tener que pagar $200 millones de multa por eso. Y recientemente un tribunal de Nueva York, frente al mismo reclamo de la municipalidad, ha dicho que los laudos del tribunal arbitral son apropiados. Y lo que nosotros tememos, Pedro y Katiuska, es que volvamos a perder. Y entonces quienes van a perder ahora son probablemente los que nunca usan ese peaje. Son todos los peruanos, porque el Estado peruano va a tener que respaldar esas operaciones internacionalmente, porque si los deja de pagar, nos va a causar mayor daño y el perjuicio a los ciudadanos
el Tribunal Constitucional y todos los peruanos queremos defender sería mucho mayor. El Tribunal Constitucional además ha dicho que esta situación, este peaje que se deja de cobrar, durará lo que dure determinar si es que ha habido o no corrupción en el proceso de concesión. Se imaginará que con esa resolución se pueden presentar sobre este y sobre cualquier otro sistema de concesión iniciativas legales que tiendan a parar este proceso. Esa es la gravedad de esta decisión. Nosotros como constructores, por supuesto que queremos defender las condiciones, la mejora de las condiciones de vida de la población. Pero cuando se rompen las reglas a nivel internacional, en este caso y en otros, en donde la justicia supranacional entra entre paréntesis por consideraciones políticas, por lo general, Pedro y Katiuska terminan perdiendo los más pobres. Y finalmente, ¿qué es lo que recomienda hacer Capeco? Miren, en principio tiene que haber un gran esfuerzo del gobierno nacional por hacer recuperar esta confianza. En segundo lugar, en este proceso en particular del anillo periférico vial, hay que tener pues un especial cuidado para que ese proyecto no se frustre. Quizá un acuerdo con la municipalidad para que se utilicen las vías arbitrales para resolver problemas y controversias sería lo más sensato. También tenemos un problema con la minería, ¿no? La minería formal, que es la que podría, digamos, ayudarnos a crecer, ahora está en problemas, ¿no? Porque pues parece que hay una estrategia de promover y defender la minería ilegal que utiliza los ríos y los bosques para depredar el medio ambiente por intereses absolutamente ilegales. Es una lástima que cuando tenemos la oportunidad de recuperar procesos de inversión formal, demos una señal tan mala desde el Congreso al darle carta libre a los mineros ilegales para que esto funcione. Lo mismo ha pasado con los corredores complementarios, los corredores de transporte. Las empresas están por irse porque no se cumplen las reglas, no se cumplen las obligaciones. Estas entidades están pidiendo que se les pues resarza por el hecho de que la municipalidad, o en este caso la ATU, no ha cumplido con liberar las zonas de la competencia desleal de empresas que no cumplen, y ahora aparentemente por la liberalización del taxi colectivo también en Lima Metropolitana. Pedro, Katiuska, son muchas cosas que se han juntado en un tiempo muy corto, y el Perú no es precisamente un lugar en el que haya una garantía absoluta de que van a venir a invertir en cualquier condición. Tenemos que cuidar lo que ha sido el principal activo del país durante mucho tiempo, que ha sido la seguridad jurídica de las inversiones. Insistimos en que no se trata de defender posiciones corruptas ni afectar los derechos de las personas. Por supuesto que una alternativa razonable es la construcción de la vía alterna. En vez de pagar $200 millones de multa y probablemente más al concesionario, hubiéramos destinado esa inversión que, insisto, corresponde a la Municipalidad de Lima, y entonces hubiéramos tenido un problema menor. Bien, Son señor. decisiones políticas que nos pueden causar mucho daño y que van a perjudicar más a los pobres, como ocurre casi siempre. Bien, señor Valdivia, muchas gracias. Fue Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco. Gracias por su opinión. Muy buenas noches. Gracias, hasta luego. Buenas noches.